Y para analizar un poco esta situación estamos en comunicación con Martín Guerra, él es analista político de allí del país. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto grande saludarte, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Martín? Un gusto saludarte a ti, a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando. En realidad, todo no muy bien. Estamos en una lucha contra un Congreso golpista y una presidenta ilegítima. Te escucho. Uh-huh. Bueno, es lo que ha reflejado en la carta que se dio a conocer hace algunos días el presidente destituido, Pedro Castillo. La situación social se está agravando, manifestaciones en todo el interior del país. Lamentablemente hay que contar, lo decíamos nosotros hace un rato, que hay al menos 2 personas fallecidas, un adolescente de 15 años, otro de 18. ¿Qué nos podés decir de lo que se está viviendo con la revuelta social allí? Primero, nuestra solidaridad con las familias del pueblo de Andahuaylas, nuestra querida región de Apurímac, tierra de lucha desde la época colonial, a estas familias de 2 jóvenes que eran el futuro del país y que su sangre vive en nuestra lucha. Lo segundo, luego de la solidaridad verdaderamente sentida y fraterna con nuestros pueblos, también informarte que hay decenas de heridos, muchos de gravedad. Se hablaba de un tercer fallecido que en este momento se está en cuidados intensivos y la represión es brutal, a pesar de que en el discurso de anoche de la presidenta ilegítima Dina Boluarte se señaló que iba a tratar de controlar la situación social sin pasar por encima de los derechos humanos, cuando en ese momento ya se estaban dando esa burla de los derechos humanos. Se está utilizando armamento de guerra, bombardeando desde helicópteros a las comunidades campesinas. Es una situación impresionante para algo que es el derecho a la protesta, porque lo que ocurrió aquí, Martín, fue que un presidente de origen campesino, un profesor rural, fue elegido contra todo pronóstico en julio, bueno, el año pasado, y en julio del 2021 debió comenzar a gobernar, y ya la derecha, los poderes tradicionales de nuestro país, lo criticaron desde antes de juramentar. Y durante 1 año y 5 meses han estado bloqueando cualquier iniciativa de generar leyes que beneficiaran a nuestra población. Lo que se ha hecho el Congreso golpista, es reformar 53 artículos de la Constitución para poder impedir cualquier tipo de referéndum o de consulta popular. Entonces ya se estaba preparando este golpe desde antes de que el presidente Castillo fuera incluso presidente. Entonces llegamos a la situación en que, atado de manos, el presidente da una disposición que era para frenar a este Congreso golpista, y lo que han hecho ellos es detenerlo incluso antes de la vacancia, y se ha dado la figura de que un Congreso cerrado lo ha vacado. Entonces ahora ha juramentado a alguien que era de su plancha presidencial, que el pueblo la llama traidora, a la presidenta ilegítima Dina Boluarte, y se está reprimiendo al pueblo, cuya plataforma de lucha es, el primer punto, la libertad del presidente Pedro Castillo y su restitución a sus fueros presidenciales. Luego se está pidiendo también el cierre del Congreso, que no tiene aprobación ni la más mínima en todo el país, no con las últimas medidas tomadas, desde el inicio, porque ellos comenzaron con el pie en alto, planteando vacancias presidenciales cuando el presidente no tenía ni siquiera 2 meses de haber gobernado, ¿no? Entonces, y lo dijeron abiertamente, el presidente se va a ir sí o sí, decía. El presidente, Claro. digo yo, porque ellos jamás le llamaron presidente, jamás, ¿no? Lo tildaban por su apellido, y a veces con insultos racistas, y ha sido muy terrible. Entonces, la situación en este momento es esa, ¿no? Y también está el punto, además de la libertad del presidente y su restitución, y del cierre del Congreso, la convocatoria de una Asamblea Popular Constituyente. ¿Qué situación, Martín, verdaderamente? Porque, y lamentablemente, no es la primera vez que sucede en Perú, cuando a la derecha no les gusta cómo elige el pueblo, decide destituir al presidente electo por el voto popular. Repasado hoy a la mañana, 5 presidentes o 5 presidencias han pasado en los últimos 5 años allí en Perú. ¿Desde qué costado se explica, más allá de esto que vos decís, de una derecha que no acepta el voto popular? Bueno, tenemos, por ejemplo, el año 2016 resulta elegido Pedro Pablo Kuczynski, un hombre del Fondo Monetario Internacional, que desde la década del 60 servía a los intereses del imperialismo norteamericano, y después vino Martín Vizcarra, que era su vicepresidente, que fue un presidente liberal. Luego lo vacan a Vizcarra, luego de haber sido destituido Kuczynski, sube Merino, que gobierna muy poco, pero en los días que estuvo, firmó contratos vendiendo
los recursos naturales de nuestro país y haciendo concesiones a una serie de empresas sin ningún tipo de licitación ni nada, ¿no? Luego vino el presidente Sagasti, que era un presidente liberal, estuvo muy poco tiempo, él terminó su mandato, digamos, pero él fue elegido por la crisis de las dos vacancias sucesivas, y luego es elegido el presidente Pedro Castillo, ¿no? Que ha sido golpeado, le han dado un golpe de Estado y ahora tenemos una presidenta ilegítima. Estos gobernantes no fueron de izquierda. Lo interesante de tu pregunta es que me permite explicar lo siguiente. Cuando el fujimorismo instaura el neoliberalismo en el Perú, cosa muy similar con lo que sucedió en tu patria con el menemismo y en todo el continente, el neoliberalismo lo que hizo fue destruir los recursos del Estado y debilitar la organización social, ¿no? Sindicatos, derecho a huelga, estabilidad laboral, eso fue en todo el continente, ¿no? Entonces, aquí termina el fujimorismo y el neoliberalismo sigue implantándose. Los siguientes presidentes decían, vamos a hacer fujimorismo sin Fujimori, y eso pasó. Incluso Ollanta Humala, que había dicho que iba a defender al pueblo, inmediatamente, que si no sacan a los presidentes, los cooptan, fue cooptado y terminó reproduciendo el discurso de la derecha, ¿no? Y lo sigue reproduciendo ahora, ¿no? Que ya no es presidente y cree que es un actor político, nadie le hace caso al expresidente. Lamentablemente él se alejó del pueblo, ¿no? Pero lo que ha pasado del 2016 al 2021 es que se han dado una contradicción entre dos sectores de la derecha que querían administrar las miserias del neoliberalismo. Por eso, por un lado, defenestraban a Kuczynski y por otro a Vizcarra. Luego venía Merino y así estuvieron de un lado para el otro entre liberales y ultraderechistas, pero bajo el mismo programa neoliberal. En realidad, el pleito era por repartirse el pastel. En ese descuido viene la pandemia y el Perú termina siendo el sexto país con muertos durante la pandemia, con una población que no se compara con los países que están por delante, ¿no? Que son México, Brasil, Estados Unidos, la India. Imagínate esas poblaciones inmensas. Eso quería decir que nuestro Estado en materia de salud, solo por poner un ejemplo, estaba quebrado. Ni que hablar de educación, vivienda, pleno empleo, etc. Entonces, se descuidaron y es elegido el presidente Castillo, presidente de los pueblos originarios, campesino, profesor rural, un sindicalista humilde, ¿no? Es elegido y entonces los toma por sorpresa, ¿no? El pueblo toma por sorpresa a la derecha y entonces ahora la contradicción ya viene a ser entre la derecha y el pueblo organizado. Entonces se ha avanzado en la lucha social, contrariamente a lo que pudiera verse. El tema es que debemos seguir luchando y generar una dirección unificada del pueblo, que es lo más complicado en este momento, para exigir la renuncia de la señora Boluarte y la libertad del presidente Pedro Castillo y su restitución. ¿Cómo reparando en eso que señalás al final, cómo ves lo que viene? Porque ayer el Congreso intentó sesionar, terminó con escándalo la sesión, con golpes de puño incluso entre algunos legisladores, el presidente preso, el presidente que incluso sostiene en una carta que se dio a conocer que le intentaron hacer algunas pruebas, él no confía en los médicos que le mandaron, bueno, en la gente que lo asistió, un pueblo revolucionado verdaderamente, como esto que venís señalando vos, un pueblo que se ha mostrado en las calles, mostrando la necesidad de que restituyan a Castillo y que Boluarte deje la presidencia, pero a su vez Boluarte haciendo un llamado a un adelantamiento de elecciones para el 2024. ¿Cómo se analiza lo que viene, los próximos pasos allí en Perú? Primero, señalar a los responsables con nombre y apellido para que toda Latinoamérica esté enterada, ¿no? Ellos dicen que quieren un gabinete de unidad nacional y nombran como presidente del Consejo de Ministros, lo que a veces le llaman premier, pero la figura jurídica no existe, pero bueno, al señor Angulo, que es un personaje que está metido en la mafia de los cuellos blancos. Cuando era magistrado, perteneció a lobbies para quitarle culpabilidades a personajes siniestros de las mafias que administran justicia en el Perú y otros tipos de tráficos, ¿no? Ese es el presidente del Consejo de Ministros. Otro de los ministros es un personaje que pedía represión sangrienta a los campesinos cuando reclamaban contra las concesiones mineras. Es el ministro de Justicia. Entonces, quedan serias dudas, ¿no? Del gobierno ilegítimo. Otro responsable es el verdadero organizador del golpe de Estado, que es José Williams, presidente del Congreso y un personaje verdaderamente siniestro. Estuvo en matanzas
a comunidades campesinas en Acomarca, en Putis, y también relacionado con la operación Chavín de Huántar, que genera una serie de dudas de cómo se realizó y el respeto o el irrespeto que se perpetró contra los derechos humanos. Entonces, ese personaje es el presidente del Congreso y la presidenta legítima Dina Boluarte. Es bueno saber los nombres porque son los responsables políticos. Lo segundo, el Congreso ayer le retiró la inmunidad al presidente Pedro Castillo para poder ser juzgado de manera expresa, ¿no? Tenemos todos los expresidentes que hace un rato te enumeraba, están con prisión domiciliaria o viven felices, como Alejandro Toledo en los Estados Unidos, que son presidentes no de las vacancias que se dieron, pero sí toditos metidos en los crímenes de Odebrecht y otras asociaciones ilícitas para delinquir. Y están en su casa o están de viaje, ¿no? Y está procesándose su largo juicio, igual que la señora Keiko Fujimori. Pero el señor Castillo ya está preso y ya se le retira la inmunidad y están pidiendo 20 años para un presidente que no llegó a gobernar porque se lo impidieron. Entonces, la señora Boluarte plantea, luego del retiro de la inmunidad, porque esperó su discurso al final de la discusión en el Congreso, para señalar dos cosas, ¿no? El estado de emergencia ahí en las zonas donde el pueblo está combatiendo, es decir, que perdemos todos los derechos y la policía y el ejército puede accionar de acuerdo a los mandatos que dictamine el gobierno golpista. Y por otro lado, el adelanto de elecciones, que en realidad se escuchó una risa en todo el vecindario, cuando estábamos escuchando eso luego de una movilización, porque plantea para abril de 2024 y además va a entregar un proyecto para que se discuta en el Congreso golpista que podría ser el 2024 en abril. Es decir, no, esta situación no se sostiene y es una burla para nuestro pueblo. ¿Por qué hacen eso, Martín? Porque nosotros evaluamos que habían dos escenarios políticos luego del golpe a Castillo. Escenario A, el golpismo se fascistizaba, es decir, Dina Boluarte, que subió con un discurso progresista, se fascistizaba, reprimía duramente al pueblo y terminaba reproduciendo el programa neoliberal de los que fueron derrotados en 2021, o el escenario B, presionados por sectores de la derecha liberal y lamentablemente de un sector de izquierda que no quiere perder sus curules en el Congreso y que al ver que el pueblo se ha radicalizado han cambiado de discurso y ahora plantean también adelanto de elecciones, plantear el adelanto de elecciones bajo sus reglas, bajo su constitución y en el tiempo que ellos quieran. Parece que por los hechos luctuosos están yendo por el escenario segundo, sin dejar la fascistización. Es como una solución de las dos situaciones más perversas de ambos escenarios, ¿no? Entonces, eso ha colocado los ánimos mucho más virulentos. La gente que está enterrando a sus muertos no quiere participar en elecciones en abril de 2024, que además, Martín, serían con los mismos partidos que están inscritos, que son los partidos de la derecha. Aquí en el Perú, para que un partido se inscriba, necesita miles de firmas y además necesita demostrar que tiene comités de base conformados, que tiene adhesiones al partido, y dada la situación de represión que se vive aquí, es muy difícil que alguien quiera públicamente manifestar su adhesión a un partido, menos a un partido que tiene como ideario la transformación del Estado. La gente se cuida. Lamentablemente es la realidad. Entonces, resumiendo, es muy difícil que una organización del pueblo se inscriba para participar en elecciones, menos en estas circunstancias. Así que el adelanto de elecciones, espero que los amigos de la izquierda liberal ya lo hayan entendido, no debe estar a la cabeza de la plataforma de lucha, sino la libertad y restitución del presidente Castillo, porque solo su restitución, ¿no?, asegura que el programa que él planteó el último día que estuvo en la Casa de Gobierno se cumpla. Cierre del Congreso, convocatoria de Asamblea Constituyente y reforma de las instituciones del Estado más corruptas como la Fiscalía de la Nación y parte del Poder Judicial. Martín, ha sido muy claro verdaderamente con tu concepto. Te quiero agradecer tu tiempo. Nos pinta un poco un panorama más claro de lo que está sucediendo allí en Perú. Te agradezco mucho tu tiempo, ha sido muy claro. A ustedes, gracias. Un abrazo grande. Martín Guerra, analista político de Perú, contándonos acerca de la situación.